Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En este programa me gustaría empezar una serie de vídeos sobre arqueogenética, una disciplina que está dando muchísimo que hablar y que en los últimos años se está desvelando como fundamental para acompañar el estudio, principalmente histórico y también arqueológico, de las culturas de la prehistoria y la antigüedad. La arqueogenética es una disciplina que se va a convertir en indispensable para el estudio de las culturas del pasado, y además es especialmente útil allí donde las fuentes no llegan, que son precisamente los temas que más nos gusta tratar en Voces de Bronce y Hierro. Para empezar por un principio, me gustaría iniciar con dos artículos que considero que son base para poder iniciarse en la investigación y el conocimiento del desarrollo genético de la historia de la península ibérica. ¿Vamos con ellos? Adelante. El primero de estos estudios fue publicado en la revista Scientific Reports de Nature en el año 2017. Se trata de un estudio internacional y multidisciplinar encabezado por la doctora húngara Anna Széchenyi, donde se analizó la composición genética materna de las poblaciones peninsulares de la prehistoria reciente desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, entre el milenio sexto y el segundo antes de Cristo. En este mapa se ven los territorios en los que este estudio ha dividido la península según los datos de referencia utilizados en él, basados en 338 datos de ADN mitocondrial repartidos entre el centro peninsular, especialmente la submeseta norte, el noroeste catalán, el sureste por debajo del Ebro y la región suroeste, que abarca principalmente yacimientos en torno al curso del Tajo. La agricultura llegó a la península ibérica alrededor del año 5700 a.C., siguiendo una ruta que muy posiblemente se basó en la navegación costera de grupos originalmente salidos de Anatolia. Al igual que en otras partes de Europa, durante el Neolítico inicial es posible notar una discontinuidad de población entre los cazadores-recolectores y los primeros agricultores, lo que demuestra que se trataba de dos grupos humanos diferenciados que en un principio no tuvieron contacto directo. Estas primeras comunidades neolíticas son reconocibles a través de nuevas manifestaciones culturales, como la cerámica, decorada con un estilo denominado cardial, usando conchas que se encuentran en yacimientos como la Cova del Or, en Alicante. Se trataba de pequeñas comunidades de una veintena de personas, que buscaban zonas de tierra fértil y que podían asentarse en campamentos o cuevas próximas entre sí, revelando que sus formas de vida en realidad no eran muy diferentes de las que tenían los cazadores-recolectores. Durante el Calcolítico, la agricultura ya se había expandido por toda la península, y los grupos humanos habían crecido y comenzaban a habitar en grandes asentamientos. En esta época, es posible detectar la continuidad de los linajes asentados por primera vez durante el Neolítico en todas las regiones de Iberia, mientras que la contribución genética de los cazadores-recolectores en las poblaciones del periodo es generalmente mayor que en otras partes de Europa, pero varía según la región. En los territorios ibéricos tampoco se observa un cambio importante en el registro del ADN mitocondrial del Calcolítico tardío a la primera edad del Bronce, como sí ocurre entre distintas sociedades continentales. En este desarrollo diferente de las poblaciones prehistóricas peninsulares, la geografía es un factor fundamental. La península es un lugar con grandes ríos y altas cadenas montañosas, que históricamente han servido de frontera natural entre pueblos, aunque no han sido un limitante para el traslado de personas entre distintos territorios, al menos desde que las poblaciones agricultoras comenzaron un proceso de crecimiento durante el Calcolítico. Una característica de la dinámica de la población ibérica es que los linajes genéticos de cazadores-recolectores van aumentando conforme nos alejamos de la costa. Esto indica que los pobladores neolíticos alcanzaron la península desde la región noroccidental, seguramente siguiendo la costa en barco o a pie, de manera que al penetrar en el territorio lo fueron haciendo lentamente, mientras que los grupos cazadores continuaban habitando sus regiones ancestrales en el interior. Ya durante los primeros siglos de transición neolítica en Iberia, observamos una mezcla de linajes de ADN femenino de distintos orígenes,
lo que implica que el proceso de neolitización se produjo a la vez que ocurría el mestizaje entre las comunidades de cazadores y los agricultores neolíticos que en última instancia derivaban de grupos originales del Próximo Oriente. En estos mapas se distinguen los cambios de los grupos genéticos de ADN mitocondrial del linaje femenino en la península. De los principales haplogrupos representados, los linajes H, N y U proceden de los grupos de cazadores paleolíticos y son los más antiguos de la península. Por otro lado, los linajes K, J y T pertenecen a las mujeres de grupos neolíticos llegados de Oriente. Al analizar los mapas, vemos que el cambio en cada una de las regiones se percibe en un aumento o disminución de determinados grupos genéticos, lo que implica el mestizaje continuo de las comunidades que habitaban estos diferentes territorios. Es posible que junto con la oleada marítima de agricultores neolíticos, hubiera otros que más adelante llegaran a la península ibérica atravesando los Pirineos. Por ejemplo, el grupo neolítico del yacimiento de Elstrox, en Huesca, parece mostrar afinidades con las comunidades de la cultura de la cerámica de bandas propia de Centroeuropa. La convivencia entre los nuevos grupos y los cazadores no fue siempre sencilla. En Elstrox, la comunidad neolítica sufrió un ataque por parte de sus vecinos cazadores, quienes mataron con violencia inusitada a parte de sus miembros. Pese a las entendibles tensiones entre grupos por dominio territorial, la diversidad de linajes femeninos en las comunidades ibéricas continuó incluso durante el Calcolítico, cuando las poblaciones se volvieron más homogéneas, lo que indica una movilidad de personas y la mezcla entre comunidades que habitaban las diferentes regiones geográficas. En el paso del Calcolítico a la Edad del Bronce, en torno al 2200 a.C., se percibe una reducción demográfica, la concentración de poblados en altura y cambios en las costumbres funerarias calcolíticas, sobre todo en la parte occidental y meridional de Iberia. Estos cambios fueron promovidos por un fenómeno climático de mayor aridez, a la vez que comenzaban a formarse las primeras élites organizadas, después del fenómeno campaniforme, unas élites que quisieron hacerse con el control de recursos clave como la metalurgia o el negocio de la sal, y que monopolizaron algunos rituales y prácticas de enterramiento con el objetivo de perpetuar su posición social privilegiada. Sin embargo, los cambios culturales no acompañan a cambios significativos en el conjunto de los linajes femeninos ibéricos durante la Edad del Bronce. La expansión de grupos procedentes de la estepa oriental, los nómadas yamnaya, afectó profundamente a los grupos humanos del Neolítico tardío y de la Edad del Bronce de Europa, pero no puede observarse el mismo impacto en la población de la península ibérica. Precisamente este es uno de los puntos que resaltó el siguiente estudio del que vamos a hablar. Se trata de un famoso artículo publicado en el año 2019 en la revista Science. El trabajo está encabezado por Íñigo Olalde y cuenta con la colaboración de más de 100 investigadores de distintas universidades. Este estudio analizó el genoma de casi 300 individuos en una historia de la península ibérica desde el Neolítico hasta el presente, y puso en evidencia una serie de características particulares de los linajes masculinos de las poblaciones de la península ibérica. La primera de las peculiaridades que destacó el estudio es que entre los grupos cazadores-recolectores de la península es posible distinguir una división genética entre linajes masculinos de comunidades que habitaban en el noroeste y aquellas comunidades que vivían en el sureste, lo que parece indicar que ya desde el Paleolítico final los grupos humanos del norte habían tenido una mayor relación con cazadores del continente que las comunidades situadas más al sur de la península. Durante el Neolítico, los linajes masculinos de agricultores se fueron imponiendo a la genética de los cazadores locales durante el quinto milenio, pero en el cuarto milenio se percibe un aumento de la huella genética de estos cazadores, un reflujo genético que puede explicarse por la existencia de grupos fantasma, comunidades de cazadores que no pueden ser localizables por la arqueología, pero que existían y que fueron mezclándose más y más sobre el sustrato mestizo de las poblaciones neolíticas. En segundo lugar,
se demostró la existencia de contactos esporádicos entre Iberia y el norte de África en el tercer milenio a.C., motivados por el tráfico de productos como el marfil a ambos lados del mar. Este comercio es fácilmente reconocible en la arqueología, ya que durante el Calcolítico la región sur de la península se vio inundada de marfil, que era trabajado para la realización de objetos de adorno y guardado como un elemento de enorme riqueza y prestigio. Aunque, genéticamente, el impacto de estos contactos parece ser limitado, se extiende por una cronología muy amplia, y a ello se le suma, en periodos posteriores, una huella de ascendencia levantina, posiblemente de antiguos contactos establecidos con el Mediterráneo oriental, muy anteriores a la colonización fenicia. La llegada de la genética yamnaya provocó un profundo cambio en toda Europa, al que se supone que acompañó la implantación de las lenguas indoeuropeas. Este es uno de los temas estrellas de la arqueogenética, pero precisamente la noticia de este artículo dejó una marca de sensacionalismo en muchos periódicos, que no se ajusta a la realidad del hecho, que debió ser mucho más compleja que la de una mera invasión y sustitución de la población, como se ha llegado a creer comúnmente. El estudio genético de 2019 apunta a una mayor contribución de varones con sangre esteparia que de mujeres, lo que indica que los individuos de ascendencia yamnaya acudieron a la península de forma individual, no como grupo. Tampoco eran yamnayas puros, sino que eran los nietos de estos primeros grupos de pastores que ya se habían mezclado con la población europea del centro del continente. Todo esto, entre otros factores, permite determinar que no se trató de una invasión, sino que fueron movimientos migratorios mucho más complejos. Como muestra la línea cronológica, en torno al año 1000 con la Edad del Hierro, vemos la llegada de nuevos grupos de ascendencia indoeuropea a la península ibérica. En esta época, la ascendencia esteparia se había extendido no solo a regiones de habla indoeuropea, sino también a zonas donde no se hablaban lenguajes indoeuropeos. Se revela, por ejemplo, que los vascos actuales se describen mejor como una población típica de la Edad del Hierro, sin los acontecimientos de mezcla que más tarde afectaron al resto de Iberia. Además, se documenta cómo, al menos desde época romana, la ascendencia de linajes masculinos de la península se ve transformada por el flujo genético que procedía del norte de África y el Mediterráneo oriental, una influencia de la Pax Romana y del Imperium extendido a ambos lados del Mediterráneo. Eso es todo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que continuemos profundizando en este tema tan apasionante, no dejes de comentar y dar tus opiniones en los comentarios. También recuerda que tienes en la descripción del vídeo los enlaces de los artículos que hemos comentado y también algunos enlaces más sobre webs que te pueden resultar interesantes para investigar por tu cuenta. Nos vemos en la próxima. Adiós a todos.